Buenos días, profesora Joana García Arcela. En esta oportunidad vamos a continuar con la explicación de los temas que aún nos faltaban por desarrollar, aplicando las diversas estrategias o métodos de investigación. Como primer tema tenemos los factores bióticos y abióticos en el equilibrio y el desarrollo de los ecosistemas. Como propósito tenemos que vamos a investigar mediante la estrategia 5E sobre los mecanismos de los seres vivos y establecer relaciones con otras formas de comprender el mundo, con el fin de tomar decisiones y resolver situaciones desde un enfoque de investigación. Ahora sí, pasamos a explicar el tema a través de la estrategia 5E. Como primera E tenemos enganchar. Aquí se nos presenta el planteamiento del problema, el cual es una situación donde nos dice que durante una visita al bosque, unos estudiantes caminaban por un sendero rodeado de árboles. Ellos escuchaban que los pajaritos cantaban, observaban un suelo cubierto de plantas, veían harta vegetación, pero llegaron a un punto de la zona donde el paisaje cambiaba drásticamente, pues el cielo estaba seco, habían pocos arbustos y no se escuchaban animales y el sol caía directamente a la tierra. Entonces ahí fue de que ellos comienzan a preguntarle al guía qué es lo que pasó ahí y él les explica que esa parte del bosque fue talada hace varios años para extraer madera y que desde entonces no se ha recuperado. Entonces los estudiantes se preguntan por qué hay tanta diferencia entre ambas zonas si están en el mismo lugar. Algunos niños observan que en algunos árboles no provocan sombra y otros comentan que los animales ya no tienen dónde vivir. A partir de esta situación problemática nos planteamos la siguiente pregunta. ¿Cómo influyen estos factores bióticos y abióticos en el equilibrio y desarrollo de un ecosistema? Pasamos a la segunda E, que es explorar. De acuerdo a la pregunta que se nos planteó en la primera E, vamos a plantear dos hipótesis. Como primera hipótesis tenemos que influyen de manera positiva debido a que tanto los factores bióticos y abióticos cumplen un rol fundamental en la naturaleza y en la vida de las personas. Y la hipótesis número 2 dice que los factores bióticos y abióticos influyen directamente de manera que ayudan a la conservación y la regulación del hábitat. Cada uno cumple una función para garantizar la diversidad biológica, el clima y las cadenas alimenticias. Pasamos a lo que es el plan de acción, donde vamos a descubrir qué es lo que queremos descubrir con esta información, qué pasos seguiremos para realizarlo, qué conocimientos necesitaremos para reforzar este tema y qué materiales o recursos nos ayudarán a la investigación. ¿En qué queremos descubrir con nuestra información es pues qué son los seres bióticos y abióticos, quiénes lo conforman, cómo influyen los factores bióticos y abióticos en el ecosistema? ¿Qué pasos seguiré para realizarlo? Pues buscar información, analizar esa información y comprender esa información. ¿Qué conocimiento necesitaré reforzar? Necesitaré reforzar qué es la definición de factores bióticos y abióticos, qué es un ecosistema y cómo influyen los factores bióticos y abióticos en él. ¿Qué materiales utilizaré? Pues utilizaré lo que son videos, sitios web, informes y artículos. Ahora pasamos a la tercera E, que es explicar. Después que ya hemos investigado información debido a varios links que nos llevaron a artículos, informes, videos, hemos encontrado la definición, las características, la clasificación y cómo es que estos factores influyen en el ecosistema. Nos dice que los factores bióticos son aquellos organismos que están presentes en un ecosistema, viviendo e interactuando libremente. Y los factores abióticos son aquellos que no poseen vida, y no crecen, no se reproducen y no mueren. Los factores bióticos se caracterizan porque estos nacen, crecen, se reproducen, mueren y se agrupan en diferentes reinos. Y los factores bióticos se caracterizan porque no tienen vida, no realizan funciones vitales, son factores químicos o físicos como aire, agua, suelo, luz solar, temperatura y minerales. Los factores bióticos se clasifican porque ellos porque se forman alimento, se alimentan de otros seres vivos, transforman la materia orgánica e inorgánica. Y los factores bióticos se clasifican de manera física, química y artificial. ¿Y cómo influyen en el ecosistema los factores bióticos? Pues los factores bióticos son los que determinan cómo los seres vivos interactúan entre sí. Mantienen el equilibrio del ecosistema a través de las relaciones alimenticias y ecológicas.
mientras que los factores bióticos regulan las condiciones necesarias para la vida, permitiendo pues que puedan sobrevivir, desarrollarse y reproducirse según su variación, se podría decir. Y esto pues puede alterar el equilibrio del ecosistema. De acuerdo a toda la información que se ha estado investigando, leyendo y sacando las ideas más relevantes, hemos elaborado una infografía que vendría a ser la cuarta E, donde hemos organizado toda la información que hemos puesto en el plan de acción. Aquí ya está ordenada, sintetizada, como para poderla entender de una manera mejor. Y nos pasamos a las 5E, a la última E, que es evaluar. Aquí damos respuesta a la pregunta del inicio y luego realizamos una comparación con las hipótesis planteadas. Entonces, la pregunta de inicio que se nos planteó al inicio fue ¿cómo influyen los factores bióticos y abióticos en el equilibrio y desarrollo de un ecosistema? Pues estos factores bióticos y abióticos interactúan de manera interdependiente para mantener el equilibrio y desarrollo de los ecosistemas, ¿no? Los organismos vivos dependen de las condiciones físicas y químicas para sobrevivir y reproducirse, mientras que los factores no vivos, que vienen a ser los factores abióticos, son modificados por las actividades de los seres vivos. Por ejemplo, las plantas regulan el ciclo del carbono y el oxígeno. La alteración de algunos de estos factores, como la disminución de un recurso hídrico, la introducción de especies invasoras, puede desequilibrar la estructura y el funcionamiento de un ecosistema, afectando su biodiversidad, productividad y resiliencia. En conjunto, ambos factores determinan la estabilidad ecológica y la capacidad de respuesta frente a estos cambios ambientales. Ahora vamos a hacer la comparación de ambas hipótesis, ¿no? En la primera hipótesis planteamos de que influyen de manera positiva debido a que tanto los factores bióticos y abióticos cumplen un rol fundamental en la naturaleza y en la vida de las personas. Sí tiene un poco de comparación, ¿no? Porque nos dice que acá en la respuesta a nuestra pregunta es que estos factores mantienen el equilibrio y el desarrollo de los ecosistemas, ¿no? Y acá en nuestra primera hipótesis que cumplen un rol fundamental en la naturaleza, ¿no? Que podemos relacionarlo de que gracias a estos factores hay un equilibrio en la naturaleza y en la vida de las personas. Y en la hipótesis número 2 nos dice que los factores bióticos y abióticos influyen de diferente manera, ayudan en la conservación y la regulación del hábitat de cada uno y que, bueno, cada uno tiene una función para garantizar la diversidad biológica, clima y cadenas alimenticias. Así pues, como hemos respondido en la pregunta, es que acá estos factores tienen cada uno, cumplen una determinada, ¿cómo se puede decir? Una determinada función que ayudan a la estabilidad ecológica y a la capacidad de los cambios ambientales. Entonces sí tienen relaciones y nos hemos acercado más o menos a la respuesta. En conclusión, estos factores bióticos y abióticos son elementos inseparables que sostienen el equilibrio, la diversidad, el desarrollo de los ecosistemas, ya que determinan las condiciones de vida, ¿no? La disponibilidad de los recursos y la capacidad de resiliencia frente a cambios ambientales. Esto nos va a permitir valorar la interdependencia entre los componentes vivos y no vivos, así como la importancia de proteger y gestionar de manera sostenible los recursos naturales para mantener la estabilidad ecológica y el bienestar humano. Ahora pasamos al siguiente tema, la materia, que tiene como propósito investigamos mediante la estrategia la B de Wowing, los mecanismos de la materia y establecemos relaciones con otras formas de comprender el mundo con el fin de tomar decisiones y resolver situaciones desde el enfoque de indagación. Aquí tenemos lo que es la B de Wowing. Para ello, primero vamos a ver, nos planteamos la pregunta de indagación, ¿no? Que es, ¿por qué algunos objetos flotan y otros se hunden? ¿Y qué nos revela esta situación sobre los mecanismos de la materia en la vida cotidiana? Aquí hemos planteado algunas hipótesis, ¿no? Que hemos puesto que algunos objetos flotan y otros se hunden debido a su peso y volumen que forman el objeto. Y otra es que, bueno, se releva que las propiedades físicas de la materia, como masa, volumen, determinan su comportamiento y nos permiten comprender y aprovechar los mecanismos de la materia en la vida cotidiana, como en barcos, globos o recipientes que flotan.
Ahora vamos a ver cómo resolveremos el problema construido. Pues vamos a realizar una pequeña experiencia, ¿no? Como utilizando los siguientes materiales. Vamos a realizar un pequeño experimento donde vamos a utilizar una tina, agua, esponja, carritos de plástico, en pocas palabras, objetos que flotan y objetos que se hunden. A partir del observado vamos a ir registrando nuestra experiencia y vamos a definir qué es masa y qué es volumen. Vamos a también a buscar información que nos ayude a explicar por qué algunos objetos flotan y por qué algunos otros objetos se hunden. ¿Y qué es lo que nos releva esta situación sobre los mecanismos de de nuestra vida cotidiana? Ahora, ¿qué necesito para responder a la pregunta? Pues vamos a necesitar materiales como por ejemplo la tina, agua, esponja, carrito de plástico, patitos de hule, botella plástica vacía, botella de vidrio, lápiz, papa, entre otros. Y vamos a realizar la experiencia para después buscar información en diversas fuentes. Entonces, desde la teoría. Entonces, después de haber realizado esa experiencia, vamos a investigar ya más a profundidad para basarnos en respaldarnos en alguna teoría. Nos dice pues que desde la teoría, ¿qué hemos aprendido desde la experiencia? Desde la experiencia hemos aprendido pues de que la esponja, el carrito de plástico, el patito de hule, la botella, estos flotan debido a que tienen menos peso y masa. En cuanto al volumen, hemos observado que la botella plástica vacía tiene más volumen porque ocupa más espacio. En cambio, los demás objetos, como la esponja, el carrito de plástico, el patito de hule, tienen menos volumen porque son más pequeños. Por otro lado, también hemos observado desde la experiencia que el lápiz, la papa y la botella de vidrio se hunden debido a su gran peso y masa. Respecto al volumen, hemos observado que la botella de vidrio tiene más volumen debido a su tamaño. En cambio, los demás objetos como el lápiz, la papa y las piedritas tienen menos volumen porque ocupan menos espacio. Eso es desde la experiencia que nosotros hemos vivido, hemos experimentado. Ahora vamos a ver desde la teoría, ¿no? Aquí ya vamos a investigar más a profundo para que respalde la información que hemos dado desde la experiencia. Nos dice que la materia es todo aquello que tiene más energía y que ocupa un lugar en el espacio. Y bueno, de acuerdo con las teorías de la física relativa, la materia tiene 4 manifestaciones o propiedades fundamentales que son la masa, la energía, espacio y tiempo. Por su naturaleza, las propiedades de la materia se clasifican en físicas, químicas, biológicas, según Sánchez y demás autores 2005. Las propiedades generales de la materia son volumen, peso, porosidad, inercia e impenetrabilidad. Como volumen tenemos que es la capacidad de espacio tridimensional que ocupa un cuerpo, ¿no? La masa se define como la cantidad de materia presente en un cuerpo. La inercia es la propiedad de los cuerpos para mantener su estado de reposo o movimiento a menos que pues intervenga una fuerza que modifique dicho estado. El peso es el resultado de la relación entre la masa de un cuerpo y la fuerza gravitatoria. La porosidad la materia es la que está formada por moléculas, ¿no? De mayor o menor tamaño, pero todas están separadas por espacios denominados poros o espacios intermoleculares. Ahora la impenetrabilidad, que es la propiedad que esta propiedad indica que los cuerpos no pueden ocupar el mismo lugar al mismo tiempo, ¿no? Y por último tenemos la divisibilidad, que es todo tipo de materia susceptible a dividirse como en consecuencia de la porosidad. Y vamos ahora a conocer qué vocabulario o conocimiento nuevo, ¿no? hemos obtenido. Por ejemplo, ahora ya sabemos qué es materia, qué es masa, qué es peso, qué es volumen, densidad, fuerza de empuje y flotabilidad. Áreas o principios que explican el tema. Hay dos principios que explican el tema. Por ejemplo, tenemos el principio de Arquímedes, de 200 años antes de Cristo, que describe la relación entre la fuerza de empuje y el peso de fluido que se desplaza por un objeto sumergido. Luego tenemos la ley de la gravedad o gravitacional universal de Isaac Newton, que se estableció en 1642 a 1727. Describe la atracción entre dos objetos con masa responsable del peso de los objetos en la Tierra.
Ahora vamos a la teoría construida. Aquí ya vamos a dar respuesta a la pregunta. Después de todo lo investigado, de toda la experiencia que hemos tenido, desde la experiencia, desde la teoría, después de las investigaciones, ahora vamos a darle respuesta ya más fundamentada a la pregunta. ¿Por qué algunos objetos flotan y otros se hunden? ¿Y qué nos revela esta situación sobre los mecanismos de la materia en la vida cotidiana? Pues algo desde la teoría construida es que algunos objetos flotan y otros se hunden por su densidad, entendida como la relación entre masa y volumen. Es diferente a la del agua. De este modo, si la densidad del objeto es menor, como el caso de una esponja, un patito de hule o una botella plástica vacía, este va a flotar, mientras si es que es mayor, como una piedra, papa o botella, como vimos en el experimento, este fenómeno eh, se va a hundir, ¿no? Este fenómeno se explica mediante el principio de Arquímedes, que se hace una comparación, ¿no? Que se indica que todo cuerpo sumergido a un fluido recibe una fuerza de empuje igual al peso del fluido, desplazándose por lo que flota cuando dicho empuje es mayor o igual a su peso, y se hunde cuando es menor. Esta situación revela cómo las propiedades de la materia, masa, volumen y densidad, y su interacción con la gravedad determinan el comportamiento de los cuerpos en la vida cotidiana. Ahora vamos a las conclusiones. En conclusión, la aplicación de la estrategia de la B de Bowen me permitió comprender de manera más profunda, ¿no? Porque observamos desde la experiencia, pudimos relacionar conceptos, también investigamos desde la teoría y gracias a todas esas investigaciones llegamos a poder responder a esa pregunta y pudimos desarrollar el enfoque de indagación. Esta estrategia nos ayudará a favorecer la toma de decisiones fundamentales y a la resolución de situaciones al vincular el conocimiento científico con otras formas de entender el mundo. Ahora pasamos a la explicación de la energía hidráulica. Tenemos como propósito indagamos mediante la estrategia de la B de Bowen los mecanismos de la conversión del agua y establecemos relaciones con otras formas de comprender el mundo con el fin de tomar decisiones y resolver situaciones desde el enfoque de indagación. También hemos utilizado lo que es la B de Bowen, ¿no? Como bien, primero tenemos lo que es de qué manera la energía del agua se convierte en energía eléctrica. Planteamos la pregunta de indagación. A partir de dicha pregunta planteamos las siguientes hipótesis. Primera hipótesis. La energía del agua se convierte en energía eléctrica cuando atraviesa por un proceso de choque de fuerza de los componentes del agua. Como segunda hipótesis tenemos que si el agua en movimiento hace girar una turbina, entonces la energía mecánica generada podrá transformarse en energía eléctrica mediante un generador. Ahora pasamos a cómo resolvemos el problema construido. Pues vamos a buscar información de diversas fuentes, conociendo qué es energía hidráulica, qué es energía eléctrica, cuáles son los mecanismos de la energía. Además de cómo la energía, cómo se convierte el agua en energía eléctrica. También vamos a analizar la información encontrada y vamos a comprender dicha información. ¿Qué necesito para responder la pregunta? Pues necesito investigar información en diversas fuentes confiables, conocer conceptos claves que me ayudan a responder la pregunta de indagación y analizar la información y por último organizar dicha información. ¿Qué hemos aprendido desde la experiencia? Hemos observado un video, ¿no? Donde hemos aprendido que el agua en movimiento hace girar una turbina. La turbina convierte la energía cinética del agua en energía mecánica. La turbina también hace girar el generador que convierte dicha energía mecánica a energía eléctrica. Y el generador produce la electricidad. Y desde la teoría, que ya es una investigación más profunda que nos va a ayudar a respaldar lo que hemos visto desde la experiencia. Nos dice que según el Instituto Tecnológico de Canarias 2008, la energía es la capacidad que tienen los cuerpos para producir trabajo, ¿no? Trabajo mecánico, emisión de luz, generación de calor, etc. El proceso de transformación de la energía hidráulica en energía eléctrica requiere mecanismos como la presa, los conductos forzados, las turbinas hidráulicas y los generadores eléctricos que en conjunto convierten la energía potencial y sintética del agua en electricidad, según Regla 2010. Ahora vamos a ver lo que son los mecanismos de conversión, que por ejemplo tenemos lo que es
de energía potencial a energía cinética, de energía cinética a energía mecánica y de energía mecánica a energía eléctrica. El primer mecanismo nos dice que el agua almacenada en un embalse posee energía potencial. Al librarse de esa energía se transforma en energía cinética, que viene a ser el movimiento del agua. El agua embalsada posee pues, energía potencial que al caer por los conductos de presión se transforma en energía cinética, según Iberdrola en el párrafo 3. Después pasamos a lo que es el segundo mecanismo de conversión, que es de energía cinética a energía mecánica. Nos dice que el agua en movimiento impacta las paletas de la turbina provocando su giro, convirtiendo la energía cinética en energía mecánica. Ahora pasamos a lo que es la energía mecánica, energía eléctrica, que viene a ser el tercer mecanismo de conversión, que nos dice que la turbina está conectada a un generador, movimiento del rotador dentro de un campo magnético, ¿no? Que produce electricidad por la inducción electromagnética. O sea, el generador transforma la energía mecánica de la turbina en energía eléctrica mediante el principio de inducción electromagnética, según Muñoz, Hernández, Manzor y Jones 2013. Y nos pasamos a lo que es conocimiento vocabulario nuevo, que tenemos lo que es energía, energía hidráulica, energía eléctrica, mecanismos de conversión y energía hidroeléctrica, que son nuevos conocimientos o vocabularios que hemos empleado o que hemos descubierto. Áreas o principios que explican el tema. Como primer, tenemos lo que es la Ley de Conservación de la Masa, que fue propuesta por Lavoisier en 1789 y establece que la masa no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y luego tenemos la Ley de la Conservación de la Energía, que fue propuesta por Mayer en 1842, que nos establece que la energía del universo se mantiene constante, no puede ser creada ni destruida, solo puede cambiar de una forma a otra. Y ahora pasamos a lo que es la teoría construida, donde se da respuesta ya a la pregunta. ¿De qué manera la energía del agua se convierte en energía eléctrica? Pues se convierte en energía eléctrica a través de un proceso de transformación que respeta la ley de conservación de la masa y la ley de la conservación de la energía, donde el agua almacenada en un embalse posee una energía potencial que al caer desde una altura prolongada por unos conductos se transforma en energía cinética, ¿no? Porque al caer con fuerza, el agua en movimiento hace que giren unas turbinas y comienza a convertir la energía cinética en energía mecánica. Luego el generador transforma esa energía mecánica en energía eléctrica mediante la inducción o electromagnética, ¿no? Demostrando que esta energía no se crea ni se destruye, solo se cambia de una forma a otra, mientras que la masa del agua se mantiene constantemente durante todo el proceso, donde aquí vemos reflejado las leyes o los principios, ¿no? Tenemos reflejada la ley de la conservación de la energía y la ley de la conservación de la masa. Como evidencia tenemos que hemos creído conveniente realizar un pequeño gráfico, un dibujo donde hemos propuesto los pasos a pasos de cómo la energía y cómo el agua se convierte en energía eléctrica. Y tenemos por último la conclusión, ¿no? Dice que el uso de la estrategia de David-Wowing nos permitió analizar los mecanismos, ¿no? Claro, es verdad, porque nos permitió ir paso por paso, conociendo desde la teoría, haciendo una investigación muy a profundo para ver cómo es la conservación del agua, relacionando la teoría con la experiencia y, y viendo de cómo hay otras formas de comprender el mundo, ¿no? Y desde el enfoque de indagación, esta herramienta nos ayudará a favorecer una comprensión integral que contribuye a la toma de decisiones responsables y a la resolución de situaciones vinculadas con el cuidado y aprovechamiento sostenible del recurso. Ahora pasamos a conocer la biodiversidad. Como propósito tenemos, investigamos los mecanismos de la biodiversidad utilizando el método ABI, que es otro método de investigación que nos va a ayudar a entender a más a profundidad y con mayor entendimiento lo que es la biodiversidad. Y establecemos relaciones con otras formas de comprender el mundo desde un enfoque de indagación. Ahora vamos a pasar al método ABI, que tiene una serie de pasos que tenemos como primer paso el planteamiento del problema, donde nos dice que Daniel, un estudiante,
visitó el Parque Ecológico Courbet en Piura. Él dice que allí vio muchos seres vivos como venados, aves con muchos colores, algarrobos, frutales y muchas plantas más. Él quedó sorprendido porque vio una variedad de animales y plantas en un mismo lugar. De acuerdo a este problema que se nos planteó, se destaca la siguiente pregunta. ¿Por qué existen tantos seres vivos y qué relación tienen entre ellos y con los lugares donde viven? De acuerdo a dicha pregunta planteamos las siguientes hipótesis. La primera hipótesis es porque estamos en un mundo de constante evolución donde existe biodiversidad de seres vivos y su relación es que ayudan al equilibrio del ecosistema debido a que cada ser vivo cumple un rol fundamental en la biodiversidad, relacionándose con los demás en los lugares que habitan. Existen muchos seres vivos porque la segunda hipótesis nos dice que existen muchos seres vivos porque la naturaleza está formada por una gran diversidad de especies que se han adaptado a distintos ambientes. Estos seres vivos se relacionan entre sí formando cadenas y redes alimenticias y también interactúan como los lugares donde viven para obtener alimento, refugio y reproducirse, manteniendo así el equilibrio de un ecosistema. Pasamos a lo que es el plan de acción. Primero tenemos que vamos a buscar información en fuentes confiables, analizar la información y después vamos a organizar dicha información. ¿Qué información buscaré? Vamos a buscar qué es la biodiversidad, cuáles son los mecanismos de la biodiversidad, qué es un ecosistema, qué son los seres vivos y cuál es la relación que existe entre los seres vivos y qué función es la que cumple. ¿Qué necesitaré? Pues necesitaré recursos tecnológicos, nuestro cuaderno de experiencias, para ir anotando lo que vamos aprendiendo, lo que vamos investigando. Vamos a investigar información en artículos, informes y sitios web. Ahora pasamos al análisis, interpretación y recojo de datos. Aquí en este paso vamos a buscar información en una serie de links donde vamos a descubrir artículos, informes que van a hablar sobre la biodiversidad. En esos vamos a ir apuntando las ideas importantes. Por ejemplo, ¿qué es la biodiversidad? Pues es la amplia variedad de formas de vida de diversos ecosistemas. Ahora, los mecanismos de la biodiversidad, que pueden ser dentro de los mecanismos se incluyen muchos factores psicológicos como la selección natural, la sucesión de comunidades, los gradientes latitudinal y altitudinal, la inmigración y la emigración que generan adaptación y especiación. También participan los mecanismos geográficos y evolutivos como la posición, la orografía, tiempo evolutivo y aislamiento, junto con la plasticidad del comportamiento y los mecanismos de financiación y conservación como los parques zoológicos y los bancos de germoplasma, para mantener la variedad de la vida en la Tierra. También hemos encontrado información de qué son los ecosistemas, pues nos dice que son el conjunto dinámico de comunidades vegetales, animales y microorganismos que interactúan como una unidad funcional. ¿Cuáles son los componentes de la biodiversidad? Pues los componentes de la biodiversidad se caracterizan de composición netamente biológica. Por ejemplo, son ecosistemáticos, de especies y de genes. ¿Qué es una especie? Es un grupo de organismos naturales capaces de reproducirse, pero no pueden hacerlo con miembros de poblaciones pertenecientes a otras especies. Ya tienen que ser de su misma especie o que tengan su mismo ADN. ¿Y cuál es la relación? Pues su relación es que es mutualismo, ¿no? Por ejemplo, entre las abejas y las plantas con las flores. Las abejas dependen de las flores para el néctar, mientras que las flores confían en las abejas para la polinización. Es decir, que ambos se ayudan y se benefician mutuamente y se apoyan para sobrevivir, para que su especie dure más tiempo o haya un equilibrio. También se asegura que la propagación de comunidades vegetales enteras, las cuales a su vez sustentan a otras formas de vida. Ahora pasamos al paso 5 del método ABI, que es la estructuración del saber construido. Después de haber investigado, haber hecho una investigación más a profundo y ya basándonos en autores, ya hemos visto qué es la biodiversidad, ¿no? Que según el Instituto Colombiano de Investigaciones Biológicas Alexander von Humboldt 1998, nos dice que la biodiversidad biológica se define como la variación
de formas de vida que ocupa un lugar determinado, abarcando la diversidad de especies de plantas y animales. ¿Qué es un ecosistema? Los ecosistemas son entidades delicadamente equilibradas donde la interdependencia de especies garantiza la resiliencia y la funcionalidad. ¿Cuáles son los componentes de la biodiversidad? Pues como ya lo expliqué anteriormente, son la diversidad genética, que es el conjunto de diferentes genéticas que se caracteriza a diferentes poblaciones, y las enormes bibliotecas de información genética que caracterizan a cada una de las especies. Tenemos la diversidad de especies, que se refiere a se refiere a la variedad de especies que existen en un solo ecosistema, considerando tanto la cantidad de especies distintas como la proporcionalidad de individuos de cada uno. Este componente de la biodiversidad permite evaluar la riqueza biológica de un lugar y su equilibrio ecológico. La diversidad ecosistemática es la variedad de ecosistemas que existen en un territorio, puede ser local, regional o global. Y cada uno pues, se caracteriza físicamente, biológica y funcional. ¿Cuáles son los mecanismos de la biodiversidad? Pues tenemos los mecanismos de la biodiversidad son la evolución, la especiación, la migración, la derivada genética, selección natural, la mutuación, flujo genético e interacciones ecológicas. Su importancia. La biodiversidad es importante porque mantiene la calidad del aire, ya que las plantas purifican y regulan la atmósfera, reciclando oxígeno y filtrando partículas nocivas. También mantiene la calidad del agua, controla las plagas naturalmente, reduciendo la necesidad de químicos dañinos. Contribuye a la estabilización del clima, actuando como depósito de carbono y regulando la temperatura y la humedad. Y garantiza la seguridad alimentaria, proporcionando una amplia variedad de alimentos y productos esenciales para la nutrición humana. ¿Cuál es su relación que existe entre los seres vivos? Los seres vivos, pues existe una gran relación porque la diversidad que cada uno cumple un papel fundamental dentro de un ecosistema, formando intrínsecas redes de vida. Cada especie, por más pequeña que sea, contribuye de manera fundamental en el equilibrio y la funcionalidad del entorno en el que habita. Por último, pasamos al paso 6 del método ABI, que es la evaluación y la comunicación. Aquí ya se da respuesta a la pregunta del inicio, que es ¿por qué existen tantos seres vivos y qué relación tienen entre ellos y con los lugares donde viven? Primeramente, porque existen tantos seres vivos porque estamos en un mundo de constante evolución, donde existe diversidad de seres vivos y su relación es que ayudan al equilibrio del ecosistema, debido a que cada ser vivo cumple un rol fundamental en la biodiversidad, relacionándose con los demás en los lugares que habitan. Existen muchos seres vivos porque la naturaleza está formada por una gran diversidad de especies que se han adaptado a distintos ambientes. Estos seres vivos se relacionan entre sí y forman cadenas y redes alimenticias que interactúan con los lugares donde viven para obtener alimento, refugio y reproducirse, manteniendo así el equilibrio del ecosistema. Ahora, la comparación con las hipótesis que hemos establecido en el primer paso del método ABI es que, por ejemplo, en la respuesta final de la pregunta de investigación nos dice que los seres vivos existen en una gran diversidad porque cada uno cumple un papel fundamental dentro del ecosistema, formando intrínsecas redes de vida, y que cada especie, por más pequeña que sea, va a contribuir al equilibrio y la funcionalidad dentro del entorno en el que habita. Y la relación que hay entre estas hipótesis es que en ambas se manifiesta que a través de interacciones como la depredación, la competencia, el mutualismo y el comensalismo que permiten la supervivencia y el desarrollo de distintas formas de vida. Un ejemplo claro es la relación mutualista, ¿no?, entre las abejas y las plantas con las flores, que ya lo acabo de explicar. Estas interacciones aseguran no solo la continuidad de las especies individuales, sino que también la propagación y sostenimiento de comunidades completas, que a su vez se vinculan estrechamente con los lugares donde viven, ya que dependen de ellos para sobrevivir y mantener el equilibrio del ecosistema. Ahora, como evidencia, ya hemos organizado la información que hemos obtenido en un organizador gráfico, donde hemos puesto qué es la biodiversidad, qué es el ecosistema, los componentes de la biodiversidad, relación entre los seres vivos y un espacio en el que habita, su importancia y los mecanismos de la biodiversidad para poder entenderlos de una manera más clara y mejor.
Y para ello pues hemos utilizado este organizador visual para que se nos haga más fácil entender y comprender el tema. Y como conclusión tenemos que pues, la aplicación del método ABI nos permitió comprender que la biodiversidad no es producida del azar, sino que se basa en diversos mecanismos biológicos y ecológicos que actúan de manera interdependiente, ¿no? Al aprender se identificaron procesos como la mutación, selección natural, inmigración y derivación genética. Al buscar se constató la información científica que se evidenció cómo estos mecanismos generan variabilidad genética y favorecen la adaptación de las especies. Y al investigar se reconoció que la interacción entre factores evolutivos y ambientales garantiza la supervivencia, resiliencia y equilibrio de los ecosistemas. En síntesis, la biodiversidad es el resultado de un proceso dinámico y continuo indispensable para la sostenibilidad de la vida en el planeta. Ahora pasamos a la explicación de lo que es el suelo, al siguiente tema. Como propósito investigamos mediante la estrategia la B de Wowing los mecanismos del suelo y establecemos relaciones con otras formas de comprender el mundo con el fin de tomar decisiones y resolver situaciones desde el enfoque de indagación. Aquí también hemos utilizado lo que es la B de Wowing, ¿no? Como ya lo expliqué, primero vamos a plantear la pregunta de indagación, que es de qué manera los mecanismos del suelo se relacionan con el ecosistema. Vamos a plantear lo que son las hipótesis, ¿no? Como primera hipótesis tenemos que los mecanismos del suelo se relacionan con el ecosistema porque son procesos naturales que permiten su equilibrio y funcionamiento. Estos mecanismos pueden ser el ciclo del agua, el ciclo del carbono, el ciclo del nitrógeno, entre otros. Y los mecanismos del suelo están estrechamente relacionados con el funcionamiento del ecosistema porque permiten que éste mantenga equilibrio y productividad sosteniendo la vegetación y regulando el agua, reciclando los nutrientes y albergando una gran biodiversidad. Ahora vamos a pasar cómo resolveremos el problema construido. Pues buscando información en diversas fuentes confiables, analizando la información, organizando la información y formulando conclusiones en respuesta a la pregunta. ¿Qué necesito para responder a la pregunta? Pues investigar información en diversas fuentes confiables, conocer conceptos claves que me ayuden a responder la pregunta, analizando información y por último organizando la información. ¿Y qué hemos aprendido de la experiencia? Pues en este caso no hubo experiencia, pero sí hemos aprendido desde la teoría, que según Congeners en 2006 nos dice que el suelo es la capa de tierra donde crecen las raíces, las plantas y que estas plantas extraen el agua y alimento que necesitan para crecer y mantenerse sanas. Según Brady y Weil 2017, los mecanismos del suelo son mecanismos físicos, químicos, mecanismos biológicos y estos organismos transforman la materia y estos mecanismos ayudan que la materia orgánica contribuye a mantener el suelo fértil. Según Congeners 2006, los tipos de suelos son suelos pesados o de textura fina, suelos medianos o de textura media, suelos livianos o de textura gruesa, y que cada uno de ellos cumple un rol fundamental. También según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 2015, nos dice que el suelo mantiene una relación directa con el ecosistema, ya que sus organismos y procesos regulan el ciclo de nutrientes de la materia orgánica, del agua y el carbono, permitiendo el crecimiento de las plantas y la estabilidad ambiental. Gracias a estas puentes, el suelo sostiene la vida equilibrada de los ecosistemas y contribuye a su sostenibilidad. Conocimiento vocabulario nuevo que hemos obtenido en esta investigación es qué es el suelo, qué son los mecanismos del suelo, tipos de suelo y el ecosistema. Áreas o principios que explican el tema, pues se basa en la ley de la gravedad de Isaac Newton 1687 que explica la forma y movimiento de partículas del suelo, erupción, sedimentación y deslizamientos. También tenemos lo que es la ley de la conservación de la materia, de Anthony Lavoisier de 1785 que explica en las transformaciones químicas del suelo como la descomposición, que la materia no se destruye sino que solo cambia de forma, y la teoría de la evolución de Charles Darwin de 1859 que nos explica que los organismos del suelo evolucionan y se adaptan desempeñando funciones específicas. Ahora pasamos a la teoría construida, donde vamos a dar respuesta a la pregunta de indagación. ¿De qué manera los mecanismos del suelo se relacionan con el ecosistema?
Pues se relacionan directamente con el funcionamiento del ecosistema porque permiten que éste se mantenga equilibrado y productivo. Los mecanismos físicos regulan la estructura, porosidad y retención del agua del suelo, favoreciendo la infiltración de la aireación y el crecimiento de las raíces. Los mecanismos químicos controlan los intercambios de los nutrientes y reacciones químicas que determinan la fertilidad, asegurando que las plantas obtengan los elementos necesarios para su desarrollo. Los mecanismos biológicos dependen de la acción de microorganismos y lombrices que descomponen la materia orgánica y la reciclan pues estos nutrientes manteniendo el suelo vivo y fértil. En conjunto, estos mecanismos permiten que el suelo actúe como un sistema vivo e interdependiente que sostiene la vegetación, regula el agua y conserva la biodiversidad, garantizando el equilibrio de un ecosistema. Como evidencia tenemos el siguiente organizador gráfico, donde hemos ubicado lo que es el suelo, mecanismos del suelo, tipos de suelo y relación del ecosistema, para poder así entenderlo de una mejor manera y más claro. En conclusión, los mecanismos del suelo, físicos, químicos y biológicos, son fundamentales para el equilibrio y el funcionamiento de un ecosistema. Estos procesos permiten que el suelo conserve su estructura, fertilidad y capacidad para sustentar la vida vegetal y animal. Comprender estos mecanismos nos ayudó a valorar la importancia del suelo como un sistema dinámico y vivo. Es esencial para la productividad agrícola, la biodiversidad y la sostenibilidad ambiental. Ahora pasamos a conocer el universo. Como propósito investigamos sobre los mecanismos del universo mediante el método ABI y establecemos relaciones con otras formas de comprender el mundo con el fin de tomar decisiones y resolver situaciones desde el enfoque de indagación. Vamos a aplicar el método ABI. Como primer paso tenemos el planteamiento del problema. Aquí hemos querido poner la siguiente pregunta. ¿Por qué crees que los mecanismos del universo permiten comprender el mundo que nos rodea y su impacto en la sociedad? Como segundo paso tenemos el planteamiento de hipótesis. De acuerdo a la pregunta que se nos planteó, hemos creído conveniente plantear las siguientes hipótesis. La primera, los mecanismos del universo permiten comprender el mundo que nos rodea porque revelan las leyes que rigen la naturaleza y la vida. Al entenderlos, desarrollamos ciencia y tecnología, cuidamos mejor el medio ambiente y tomamos decisiones más conscientes, generando un impacto positivo en la sociedad y nuestro modo de vivir. Como segunda hipótesis tenemos que nos permiten comprender el mundo a través de la gravedad, la luz solar y las interacciones en gran escala que dictan el clima, la formación planetaria y la evolución de la vida. Pasamos a lo que es el plan de acción, donde pues cuáles son los objetivos de la investigación. Lo que nos planteamos como objetivo es conocer cuáles son los mecanismos del universo, conocer su impacto en la sociedad. ¿Qué acciones realizaré? Pues buscar información en fuentes confiables, analizar la información, realizar conclusiones. Y los recursos que utilizaré pues van a ser videos, artículos y recursos tecnológicos. Recojo y análisis de datos. Después de haber investigado en muchos artículos, videos, informes, hemos logrado entender o sacar el concepto de cuáles son dichos mecanismos. Como por ejemplo tenemos el primer mecanismo, que es la expansión, la gravedad, los movimientos orbitales, la electromagnética, la fuerza nuclear fuerte y la fuerza nuclear débil. ¿Y en qué consiste cada uno de ellos? Dice que la expansión explica que el universo comenzó como pequeñas partículas que se van expandiendo y se encuentran en un continuo movimiento. La gravedad, según Albert Einstein, nos dice que es una deformación del espacio que indica los objetos más pequeños y cómo puede desplazarse en el espacio. Los movimientos orbitales nos dice que se debe a la gravedad del Sol. También por otro lado nos dice que es la rotación y la traslación donde el centro es el Sol y los planetas giran alrededor de él. La electromagnética es la responsable de los fenómenos eléctricos y magnéticos. La fuerza nuclear fuerte es la interacción que comprende protones y neutrones y la fuerza nuclear débil es la que determina la estabilidad del núcleo. Ahora pasamos al paso 5, que es la estructuración del saber construido. Después de haber ya hecho varias investigaciones y más a profundidad, ya vamos a conocer cuáles son dichos mecanismos. Ya sabemos que el universo es todo lo que abarca, todo el espacio, toda la materia y energía que contribuye al tiempo, que incluye más que todo también al tiempo y en sí a nosotros mismos.
También tenemos lo que es la energía nuclear débil y fuerte. Tenemos que la nuclear fuerte es la interacción atractiva fundamental que actúa entre quarks, que son las partículas elementales que componen protones y neutrones. Y la energía nuclear débil, según Victoria Munilla, nos dice que es una de las 4 fuerzas fundamentales que rigen el comportamiento de las partículas del universo. El tercer mecanismo del universo es movimientos orbitales, que nos dice que es fundamental. Estos movimientos orbitales son fundamentales para entender el funcionamiento del sistema solar y su impacto en la Tierra. También nos ayuda a determinar la duración del día y del año, así como las estaciones y los patrones climáticos. También son elementos claves para la distribución de la energía solar, la agricultura, los recursos naturales y la vida en general. Después tenemos lo que es la expansión. La expansión nos dice que el universo no es estático, que se ha expandido desde hace mucho tiempo, y esto fue descubierto por Edwin Hubble, que al observar que las galaxias se alejan unas de otras. Esta expansión significa que el espacio mismo se estira y que no hay un centro de expansión. La electromagnética es una fuerza fundamental de la naturaleza que explica la relación de la electricidad y el magnetismo. Estas interacciones permiten la existencia de las ondas electromagnéticas como la luz y las ondas de radio. Es importante ya que permite pues el funcionamiento de motores, generadores, electroimanes y sistemas eléctricos, etc. Ahora pasamos al último, que es la gravedad, que es la fuerza de atracción entre cuerpos con masa. Solo atrae, nunca repele. Isaac Newton explicó esta fuerza en 1687 y Albert Einstein la relacionó con la curvatura del espacio-tiempo causada por la masa. La importancia de la gravedad es que, esta permite que la órbita y la estabilidad del universo, mantener la órbita y la estabilidad del universo, ya que gracias a ella se forman y conservan los sistemas planetarios y las galaxias. Ahora pasamos al paso 6, que es la evaluación y la comunicación. Aquí ya se da respuesta a la pregunta de indagación. ¿Por qué crees que los mecanismos del universo permiten comprender el mundo que nos rodea y su impacto en la sociedad? Pues los mecanismos del universo nos permiten comprender el mundo que nos rodea porque explican de manera científica cómo funciona la naturaleza desde lo más pequeño hasta lo más grande. Gracias a fuerzas como la gravedad, la fuerza electromagnética, la fuerza nuclear fuerte y la fuerza nuclear débil, entendemos fenómenos como movimiento de los planetas, la formación de átomos y la expansión de los cosmos. Este conocimiento no solo amplía nuestra visión del universo, sino que también impulsa avances tecnológicos, científicos y educativos que mejoran la vida en la sociedad, fomentan la curiosidad, fortalecen el pensamiento crítico y nos ayudan a tomar decisiones más responsables con nuestro entorno y el futuro de la humanidad. Ahora vamos a hacer una comparación con las hipótesis. Pues al inicio planteamos 2 hipótesis y pues la respuesta nos afirma que las dos hipótesis iniciales coinciden con la primera porque explica que los mecanismos del universo ayudan a entender científicamente el mundo y su funcionamiento desde lo más pequeño hasta lo más grande. También se confirma la segunda hipótesis al señalar que este conocimiento impacta positivamente en la sociedad, fomentando el pensamiento crítico, impulsando la ciencia y la tecnología y ayudando a tomar decisiones responsables que mejoren nuestra forma de vivir. Como conclusión tenemos que el estudio de los mecanismos del universo nos permite comprender de manera científica y profunda cómo funciona la naturaleza, desde las partículas más pequeñas hasta los cuerpos celestes más grandes. Gracias a estos conocimientos, la humanidad ha podido desarrollar avances científicos y tecnológicos que mejoran la calidad de vida y fortalecen nuestra relación con el entorno. Claro, después de todo lo que hemos analizado y aprendido, puedo decir que conocer los mecanismos del universo me ha ayudado a entender mejor cómo funciona todo lo que nos rodea. Gracias a estos conocimientos puedo ver que la ciencia y la tecnología avanzan porque se basan en leyes que explican el comportamiento de la naturaleza y del espacio.
Además, comprender estos procesos me permite reflexionar sobre cómo cuidamos nuestro planeta y cómo tomamos decisiones más responsables. Por eso aprender sobre el universo no solo amplía nuestros conocimientos, sino que también influye en cómo vivimos y construimos un mejor futuro para todos.